lo último que vimos, es decir, un mini resumen de lo que vimos en la clase pasada, que lo más importante es que sepan diferenciar el sistema nervioso somático del autónomo y luego diferenciar el simpático del parasimpático. La diferencia anatomo-funcional, que es lo que más sale en el examen, además de la segunda parte de la clase, que la vamos a dar hoy. Okay, recordemos entonces, primero, yo quería hacer los libritos. Esto es una neurona. Bien, esta es una neurona motora, que es la neurona, única neurona que va a participar en la formación del sistema nervioso somático, ¿verdad? ¿Cuál sería, dónde estaría ubicado el cuerpo neuronal? ¿De dónde se origina el sistema nervioso somático? Está ubicado en las astas ventrales de la médula espinal. Recuerda que cuando hicimos el dibujito de la médula espinal, ¿verdad? La zona central, que es la H, que es la sustancia gris, y la periférica, que es la sustancia blanca. Esta sería la parte dorsal, por donde entra la información sensorial, y luego estas neuronas se van a originar, ese cuerpo neuronal va a estar ubicado en las astas ventrales. ¿Okay? Esto es ventral y esto es dorsal. ¿Okay? Entonces, de las astas ventrales, aquí están entonces todas acumuladas estos cuerpos neuronales, cuyos axones van a salir por... ¿Dónde van a salir? Por la parte ventral. A través de las raíces ventrales de los nervios espinales. Recuerden que el nervio espinal se va a formar con la raíz dorsal y la raíz ventral. Se unen, ¿verdad? Antes hay un ganglio reactivo acá y luego forman el nervio espinal de cada lado. Entonces, ese único axón es el que es un axón mielino. ¿Y hacia dónde va a estar dirigido ese axón? Al músculo esquelético, que es el órgano efector del sistema nervioso somático. ¿Bien? Entonces es una única neurona con un axón mielínico sin sinapsis intermedia, y el órgano efector es el músculo esquelético. Obviamente aquí tiene que ver la liberación de un neurotransmisor y va a tener un receptor a nivel del músculo de ese neurotransmisor con el cual interactúa, hay un acoplamiento para generar el efecto en este músculo que es la contracción muscular. ¿Okay? Este es básicamente lo que nosotros describimos aquí. Y el sistema nervioso autónomo tiene sus dos ramas: sistema nervioso simpático, lo voy a colocar SM, y el sistema nervioso parasimpático. Bien. ¿Qué diferencias estructurales tiene? Entonces, la primera diferencia que vemos con el somático es que aquí hay dos neuronas. Que hacen sinapsis acá, ¿verdad? Con eso se lo entendemos. ¿Por qué? Porque esta sinapsis se va a dar lugar o se va a presentar en el ganglio autónomo. Es un ganglio autónomo que puede ser simpático y puede ser parasimpático, porque ambos sistemas tienen el ganglio autónomo.
¿quiénes son? Representan la neurona preganglionar, lo que está antes del ganglio autónomo. Y la neurona, la segunda, que está después del ganglio, esta es la llamada postganglionar. Entonces, una gran diferencia es que ya tienen dos neuronas, el sistema nervioso autónomo tiene un ganglio autónomo, el somático no lo tiene, y tiene una sinapsis intermedia en ese ganglio autónomo. ¿Okay? Ahora, obviamente, aquí se van a manejar una gran cantidad o mayor complejidad de lo que son los neurotransmisores y receptores, a diferencia del sistema nervioso somático. Ahora, vamos a hablar de esas sustancias, esos neurotransmisores que permiten la comunicación, esa transmisión de elementos. Bien. Tenemos entonces que aquí vamos a tener como neurotransmisor acetilcolina. Acetilcolina. Por eso es que la sinapsis del sistema nervioso somático a nivel del músculo esquelético, llamada también colinérgica. Todas las sinapsis que utilizan la acetilcolina como neurotransmisor se le llama colinérgica. Ahora, aquí el sistema nervioso autónomo también utiliza acetilcolina. ¿Dónde? En los ganglios autónomos. Aquí también hay acetilcolina. Aquí también hay acetilcolina. Okay. Entonces, la sinapsis intermedia en el ganglio autónomo del simpático y del parasimpático, es decir, la sinapsis preganglionar, es una sinapsis colinérgica. ¿Dónde más encontramos entonces, que por ahí lo escuché, acetilcolina? En el efector del parasimpático sería aquí también hay acetil, bien, porque es el neurotransmisor predominante del parasimpático. Como ven, el parasimpático lo utiliza tanto en el ganglio como en el órgano efector. Pero nos falta un lugar, que es catecolamina. Entonces ahí vamos a tener noradrenalina principalmente y adrenalina, que son las catecolaminas. Por eso es el simpático, el llamado sistema adrenérgico, porque utiliza las catecolaminas como neurotransmisor, a pesar que en el ganglio tengan acetilcolina. ¿Okay? Hay ciertas excepciones anatómicas a estas reglas. Esto es como una regla estructural funcional. Hay una excepción, o hay tres excepciones que la vamos a ver ahora, en esta parte de aquí, donde el sistema nervioso simpático a nivel del órgano efector, es decir, de la neurona postganglionar, no libera catecolamina, sino que libera acetilcolina. Es decir, que es estructuralmente simpático, pero funcionalmente funciona como un parasimpático porque utiliza el neurotransmisor parasimpático que es acetilcolina, pero eso lo vamos a ver ahora. Con respecto a los receptores, ¿okay? Los receptores para acetilcolina, ¿cuáles son? Nicotínicos y muscarínicos. Muy bien. Entonces tenemos nicotínicos y muscarínicos para que empiecen ya a utilizar la misma nomenclatura que hay en los títulos. Dentro de los nicotínicos tenemos N1 y N2. ¿Bien? El N1 es el receptor nicotínico que está aquí, en el núcleo. Aquí hay N1, ¿okay? Que es el receptor nicotínico muscular, a nivel de la placa neuromuscular. Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar en el tema del jueves, que es la fisiología neuromuscular. ¿Bien? Los otros receptores del sistema nervioso de la acetilcolina serían los muscarínicos. Hay M1, M2, M3, M4 y hasta los momentos M5. ¿Y el N2
también están, ¿cómo se llama? Están a nivel de los ganglios autónomos. ¿Okay? Disculpa, aquí hay dos. ¿Por qué? Porque no, la acetilcolina no solamente está a nivel periférico en estas estructuras del sistema nervioso somático y del autónomo. También la acetilcolina es un neurotransmisor que está en el sistema nervioso central. ¿Okay? Y sobre todo en zonas que tienen que ver con emociones, memoria, lo que es el hipocampo, la amígdala, incluso algunas áreas del tálamo. Bien. Entonces, del M1, de los muscarínicos, tenemos del M1 al M5. Ellos están distribuidos por todo el organismo. Todos están en el sistema nervioso central. ¿Okay? Sin embargo, los 4 hasta ahora se han descubierto hasta el número 4, que además del sistema nervioso central están a nivel periférico en otros órganos. Musculatura lisa, eso lo vamos a ver en un cuadro comparativo. Musculatura lisa de vísceras huecas, músculo cardíaco, vasos sanguíneos, algunos vasos sanguíneos, a nivel ocular, glándulas salivarias, etcétera. Eso lo vamos a ver muy específicamente porque es importante que ustedes se aprendan bien estos receptores, su ubicación, porque cuando vayan a farmacología, ustedes van a ver los fármacos que interactúan de manera específica o no específica con los receptores colinos, ¿okay? Bloqueándolo o estimulando, ¿bien? Dependiendo de lo que nosotros queramos obtener. ¿Bien? Y aquí tenemos acetilcolina también, ¿verdad? En la neurona con ganglio nervial parasimpático, pero aquí la acetilcolina no tiene receptores nicotínicos. Aquí va a tener receptores muscarínicos. Y no le coloco un número en especial porque están distribuidos a nivel de todo el organismo, desde el 1 hasta el 5 en los diferentes órganos efectores. Y las catecolaminas, la noradrenalina y adrenalina, tienen también sus receptores. ¿Cuáles son los receptores de ellos? Alfa y beta. ¿Y cuáles son los órganos efectores del sistema nervioso autónomo en general? Eso se pregunta mucho. Sin dar distinción simpático-parasimpático, sino cuáles son los órganos efectores. Glándulas, musculatura lisa, de vísceras huecas, cardíaco, exactamente, el músculo cardíaco, vasos sanguíneos, ¿okay? Todos esos son los órganos efectores donde actúa tanto el sistema simpático como el parasimpático. ¿Bien? Ajá, sí, claro. Bueno, las interneuronas se ven acá. Las interneuronas son neuronas de modulación. Modulan en la información sensitiva que va entrando. Y aquí, cuando entra esa neurona sensorial, que eso lo vamos a ver en el último módulo, el sistema nervioso central, aquí se va a encontrar con otro grupo de neuronas que hacen conexión con las motoneuronas. ¿Okay? Es muy raro ver que las neuronas sensitivas se contacten de manera directa con el motor, porque si no, a lo mejor pueden haber reacciones exageradas o muy disminuidas la respuesta motora ante el estímulo sensitivo. De hecho, por ejemplo, cuando ponemos la mano en el brazo, llega esa sensación de calor y obviamente la respuesta motora es quitar la mano. Quitar la mano, eso es un reflejo. Y por supuesto, todo eso lo modula. Ajá, exacto. Eso lo vamos a ver en la parte de la fisiología motora del sistema nervioso central en el último módulo. Ese es el reflejo polisináptico más complejo que hay porque ese reflejo se llama de extensor de retirada cuando hay un estímulo que no solamente es de calor sino de dolor, porque el fuego te quema y te produce dolor. Entonces hay una serie de reacciones corporales no solamente de la mano sino de retirar el cuerpo
completo. Entonces, todas esas reacciones tienen que concentrarse a nivel medular para poder emitir respuestas, ya sea de estiramiento de unos músculos, contracción de otros, y tus movimientos sean equilibrados. Ok, bueno, aquí está resumida, por supuesto, toda esta diferencia, ¿verdad?, que hay entre el autónomo y el somático. El somático, recuerden que es voluntario, esto es involuntario. Dame un chancecito. La vía que toma esa información, lo que está azul, este es el nervio espinal, lo que yo les estaba diciendo. Esto confluye en un solo nervio, que es uno a cada lado de cada uno de los segmentos medulares. Tenemos que esta es la vía de entrada, esta sensorial, que está dibujada de azul, tiene el ganglio espinal. Luego, en la porción medular, tenemos que el sistema nervioso simpático, no el parasimpático, se origina de las astas intermedios laterales de la médula espinal, y de allí, entonces, porque el sistema nervioso autónomo debe ser catalogado como un sistema nervioso de respuesta, ¿verdad? Así como el motor esquelético, el somático es de respuesta, pero es voluntaria, el autónomo también es de respuesta motora, pero es involuntario. Ustedes no saben en qué momento se está dando la contracción o peritaldismo intestinal, eso se está presentando, pero ustedes no son conscientes ni controlan esos movimientos. Entonces también es una respuesta, en este caso se está dibujando con las líneas en rojo, sale por las fibras preganglionares, por las raíces ventrales, y genera entonces los nervios espinales con ambas informaciones. ¿Okay? Tenemos entonces por el ramo comunicante blanco, hace contacto con la cadena simpática paravertebral. Recuerden que es como literal una cadenita de ganglios a los lados de la columna vertebral. Puede hacer sinapsis en el ganglio que le corresponde, o puede hacer sinapsis arriba o abajo, o incluso irse más allá hasta hacer contacto con otro tipo de ganglios simpáticos, que son los prevertebrales, ¿ya?, que le va a dar inervación autónoma simpática a las vísceras, por ejemplo, alguna estructura. Entonces, cuando salen por las raíces ventrales de los nervios raquídeos, esa información simpática, esa fibra preganglionar simpática tiene varios caminos. Entrar a la cadena simpática haciendo sinapsis en cualquiera de los ganglios que estén allí, sobre todo cercanos al lugar de emergencia, al lugar de salida. Porque si sale, por ejemplo, a nivel torácico, en T5, T6, y no va a subir hasta las primeras torácicas, con los ganglios simpáticos que están en la vecindad. Por el ramo comunicante blanco. Puede llegar a los ganglios prevertebrales, que son los celíacos, mesentérico superior, mesentérico inferior, los prevertebrales, o pasar directamente a un órgano efector en especial, que es la glándula suprarrenal, que es catalogada o es identificada como un sistema nervioso autónomo individual. ¿Okay? Produce epinefrina, ¿sí? Ahí se produce principalmente adrenalina o epinefrina. Aquí se ve mucho más bonito cómo es la distribución de estas vías. Yo sé que a veces, sobre todo a los que no han visto neuroanatomía, y muchos están comenzando con neuroanatomía, no han detallado estas cosas, pero es importante que lo sepan reconocer, que sepan orientarse anatómicamente. Aquí tienen la cadena ganglionar simpática paravertebral. ¿Okay? Como ven, están comunicados por un tallo, un tronco, por donde viajan vías tanto ascendentes como descendentes. Esto es un ganglio prevertebral, que también se comunica, ¿okay?, con raíces nerviosas, principalmente a través de nervios viscerales, con la cadena simpática paravertebral. Esto es también un ganglio, pero es el ganglio raquídeo o ganglio espinal. Lo que está en azul es la representación de esta neurona, el sistema nervioso somático. Bien, aquí están, estas son las astas ventrales, las astas dorsales y las astas intermedio laterales, que son como los cachitos que están en el medio.
De las astas ventrales sale o nace la neurona motora del sistema nervioso somático. Obviamente, la información que lleva ella va a depender del estímulo que reciba. ¿Okay? Este estímulo que entra por aquí es lo mismo que yo le estoy dibujando aquí. La información sensitiva, por ejemplo, un calor o dolor, cualquier tipo de sensación, es transmitida y llega a la médula por las raíces dorsales, hace contacto con interneuronas y ellas modulan la respuesta y le envían esa información a la motoneurona alfa. Entonces esta motoneurona llega hasta el músculo esquelético provocando la contracción del músculo que inerva. De las astas intermedios laterales también parte, en este caso es lo que estamos representando aquí es el sistema nervioso simpático, que es también llamado, según su origen, tóraco-lumbar. Es decir, en los segmentos medulares tóraco-lumbares hasta L2, hasta L3, L4, dependiendo del libro que la agarre. Y allí, de las astas intermedio laterales, de estos segmentos medulares, es de donde parte la información o las fibras preganglionares simpáticas. ¿Bien? Igualmente, aquí solamente les están dibujando la fibra preganglionar sin importar la información que traiga. Pero ella también responde a una información sensitiva. Ellas deben recibir una información sensitiva, sensorial de los órganos internos para poder responder. Entonces, esa información preganglionar o esa información simpática, parte de estas astas intermedio laterales, sale por la misma raíz, ¿ok? No es que del lado izquierdo es el motor y por el otro lado es el autónomo, ¿ok? Se dibujan por separado por fines didácticos, pero la misma raíz dorsal, ventral, es utilizada como vía de salida para la información motora somática y motora autonómica. ¿Okay? Lo que pasa es que como discurren por medios diferentes, llegan a los diferentes órganos o al órgano efector para ejercer su acción. Entonces, ¿qué pasa con la neurona preganglionar? La neurona preganglionar simpática tiene que ir a buscar esto, el ganglio autónomo. Y el ganglio autónomo está aquí, está aquí, está aquí o está aquí, o en la glándula suprarrenal. ¿Okay? Entonces, aquí hace la sinapsis intermedia. Cuando hace la sinapsis intermedia, emite la fibra postganglionar que va al órgano efector. ¿Okay? Como ven, la fibra, o esa es una diferencia también entre el simpático y el parasimpático, el axón de la fibra preganglionar va a ser corto, porque el ganglio autónomo está muy cerquita de la salida de la fibra preganglionar, porque el ganglio autónomo está allí en la cadena simpática paravertebral o en los ganglios prevertebrales. Entonces, este axón es corto. En cambio, el parasimpático tiene el axón preganglionar largo. ¿Por qué? Porque los ganglios autónomos están cerca o están dentro del órgano. ¿Bien? Por eso te lo dibujé así. Este es más largo, este es más corto. ¿Okay? Yo les voy a mostrar mejor acá. Todas esas láminas dicen no. Les muestro el origen, así como hablamos del simpático, quiero que quede claro, por favor, porque se confunda, con el parasimpático. El parasimpático también es llamado cráneo sacro, paralelo al origen del simpático. El simpático es tóraco-lumbar, el parasimpático es cráneo sacro, hacia los lados. Aquí se representa el origen craneal del parasimpático. ¿Okay? ¿Dónde se origina? En los núcleos de los pares craneales 3, 7, 9, 10. Aquí están dibujaditos en el tallo encefálico los orígenes de esos pares craneales. Núcleo de Didier-Westphal, el núcleo salivar superior e inferior, núcleo dorsal del vago y el núcleo ambiguo para el décimo par. Allí se origina esa neurona preganglionar. Esa. El axón obviamente tiene que ser largo, porque desde allí, desde su origen, tiene que partir ese axón para llegar al músculo, al ganglio autónomo. ¿Y los ganglios autónomos dónde están? En el ojo,
en las glándulas salivares y lagrimales, parótidas, bueno, toda esta estructura, y luego se van con el vago hacia corazón, pulmón, estómago, es decir, todas las vísceras tóraco-abdominales hasta la primera porción o la mitad proximal del colon. Bien, entonces prácticamente toda la inervación parasimpática de las vísceras tóraco-abdominales es enviada a través del vago, ¿bien? A través del décimo vago. Mientras que las estructuras de cabeza y cuello, la inervación parasimpática se da por los pares 3, 7 y 9. ¿Okay? ¿Cuáles son los ganglios autónomos? Esas sinapsis intermedias están prácticamente en el órgano efector. Aquí tenemos el ganglio ciliar en el ojo, a nivel de las glándulas salivares que reciben en la fibra preganglionar del séptimo par. Tenemos el ganglio esfenopalatino y el submaxilar, que le va a dar inervación parasimpática a todas estas glándulas salivares, submaxilar, sublingual, incluso glándulas nasales. Y del noveno par le va a dar a través de su fibra preganglionar inervación parasimpática a la parótida. Y ahí vamos a tener el ganglio óptico como ganglio autónomo. ¿Cuáles serían los ganglios autónomos de todas estas estructuras? En realidad, estructuras ganglionarias, por ejemplo, a nivel del corazón, tenemos allí los nodos. El nodo SA, el nodo AB, ellos van a recibir esta inervación parasimpática. Y una red ganglionar parasimpática en cada uno de los órganos, ¿no? Ganglios ya más específicos. Entonces, para que entiendan bien. Y a nivel sacral ocurre casi lo mismo, pero es menos complicado porque no va a involucrar pares craneales, sino que de la médula sacra parte de las astas intermediolaterales de estos segmentos medulares, parte la fibra preganglionar y de allí van los ganglios autónomos que inervan entonces el resto del colon, la vejiga y los órganos sexuales masculinos y femeninos, dándole entonces esta información parasimpática. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre el neurotransmisor, ¿okay? Que ya nosotros aquí lo ubicamos, ¿okay? Anatómicamente. Los neurotransmisores del autónomo ya sabemos que son la acetilcolina y la noradrenalina principalmente, porque la adrenalina es más utilizada por la glándula suprarrenal. Entonces, todas las sinapsis que utilicen acetilcolina se conocen como colinérgicas y las que utilizan noradrenalina, adrenalina. ¿Okay? En este lugar, aquí les coloco dónde están las sinapsis colinérgicas y dónde están, de forma de resumen, porque aquí ya lo discutimos, y dónde están las adrenalinas. Tenemos entonces todas las neuronas preganglionares. Vemos el simpático, esta es la neurona preganglionar, del simpático y del parasimpático. Entonces, sí son todas las neuronas preganglionares. Todas las postganglionares parasimpáticas. Todas las postganglionares parasimpáticas utilizan acetilcolina o son colinérgicas. Excepciones a la regla, que son simpáticas, que son fibras postganglionares simpáticas, pero liberan acetilcolina. ¿Cuáles son estas? Glándulas sudoríparas, vasos sanguíneos que irrigan la musculatura esquelética y el músculo piloerector de la piel, del pelo, de la piel. ¿Cuáles son las llamadas adrenérgicas? El resto, o la mayoría, de las neuronas postganglionares del sistema nervioso simpático. Esto es un cuadro comparativo resumen del sistema nervioso simpático. Aquí incluso les dibujan esas excepciones.
El sistema parasimpático, miren que tiene la sinapsis intermedia, neurona preganglionar, axón corto de la neurona preganglionar del simpático, axón largo, ganglio autónomo cercano al origen de la neurona preganglionar en el simpático, mientras que en el parasimpático el ganglio autónomo está lejos del origen y muy cerca del órgano efector. Aquí en el ganglio autónomo se libera en ambas direcciones acetilcolina y por lo tanto son colinérgicas, tanto de la neurona preganglionar simpática y parasimpática. Y su receptor es nicotínico. Eso es fácil, ¿ok? Siempre aquí va a haber receptor nicotínico. Ahora, en el simpático la fibra postganglionar sí es larga porque el axón va desde el ganglio autónomo hasta el órgano efector. Tiene un trayecto largo y por lo tanto es axón largo. Entonces esto es lo normal, no la mayoría, no lo normal, sino la mayoría, todo es normal. Que en el órgano efector, el neurotransmisor predominante del simpático es noradrenalina y para ello utiliza receptores alfa y beta adrenérgicos. Pero aquí se les coloca la excepción para que la recuerden, las 3 ubicaciones anatómicas de la excepción a esta regla, que es que el simpático en las glándulas sudoríparas es anatómicamente simpática, pero funcionalmente en el órgano efector liberan es acetilcolina y tiene receptor muscarina. El parasimpático postganglionar, la neurona postganglionar tiene axón corto porque este ganglio autónomo está muy cerca del órgano efector o dentro del órgano efector y en el órgano efector se libera acetilcolina y tiene también receptores muscarinos. Y aquí abajito les muestran también la representación o la participación de la médula suprarrenal dentro del sistema nervioso autónomo. Tienen también su fibra preganglionar, el ganglio autónomo, es decir, la misma médula suprarrenal funciona de ganglio autónomo, ahí se libera acetilcolina y tiene receptor nicotínico, y luego, cuando esto se activa a nivel de la glándula suprarrenal, se liberan las catecolaminas, principalmente adrenalina, hacia la sangre. Periféricamente, luego se da la transformación de adrenalina en noradrenalina. Miren que el 80% de lo que produce la glándula suprarrenal es adrenalina. Ajá. Clarito entonces. Ok. Vamos a hablar de la transmisión colinérgica, de esas sinapsis que utilizan acetilcolina como neurotransmisor. ¿Okay? Vamos a hablar un poquito de la acetilcolina. Creo que se centren acá en este dibujito. Voy a ampliarlo otra vez porque eso les facilita a ustedes. Ya no sé cómo hizo. Aquí. ¿Ok? ¿Qué es eso? ¿Qué es este pedacito que está aquí? La neurona preganglionar. La neurona preganglionar es el botón sináptico, es decir, el terminal axónico, la punta final del axón. ¿Okay? Eso nosotros lo vamos a llamar terminal presináptico. Aquí se da el proceso de síntesis, de empaquetamiento en vesículas de la acetilcolina. La acetilcolina, yo supongo que por bioquímica ustedes saben, ¿verdad? Claro, más que yo, porque yo lo tengo muy allá hace mucho tiempo en la memoria. Ustedes lo tienen más fresquito. En el axón, vean que hay una membrana, ¿verdad? Axoplásmica, y esa membrana, como una membrana celular, transmite una información eléctrica, vamos a llamarlo así, transmite un potencial eléctrico, que
que es el lenguaje que utilizan las neuronas. Las neuronas se comunican con potenciales eléctricos. Y esos potenciales eléctricos son generados por movimiento de iones, sobre todo del sodio y del potasio. Luego tenemos entonces que dentro de este botón también hay líquido, así como está el citoplasma en una célula, en el axón y dentro del soma neuronal, es decir, todo esto por aquí adentro, tiene un líquido que se llama axoplasma. Y en este axoplasma permite el movimiento de sustancias desde el soma neuronal hasta acá, hasta el terminal, que es lo que yo estoy viendo aquí. ¿Bien? La mayoría de las sustancias de una neurona se sintetizan aquí porque es la unidad metabólica de la neurona. Ahí están todos los organelos que requiere esa neurona para sintetizar un neurotransmisor o cualquier sustancia que requiera la neurona transmitirla hacia otras neuronas u otras células. Ok, entonces vemos acá cómo prácticamente en el terminal axónico se da la síntesis de la acetilcolina a partir de acetil-CoA más colina. El acetil-CoA, como ven, viene del metabolismo mitocondrial, ¿verdad? La mitocondria produce esa acetilcolina, y la colina es un aminoácido que viene del plasma, principalmente de lo que nosotros consumimos, ¿sí? De la dieta. Endógenamente podemos producir colina a nivel hepático, pero hay alimentos que son ricos en colina, como la yema de los huevos, el hígado, las legumbres, las semillas. Todo esto aporta gran contenido de colina y ayuda entonces al transporte o a la síntesis de esta acetilcolina. ¿Okay? Voy a bajar un pelito. Ajá. Como ven aquí, para que la colina entre al citoplasma o al axoplasma, utilizan la membrana, en ese axolema, un transportador. En este caso es un cotransportador o simportador, colina-sodio. Es decir, que la colina entra gracias a la entrada de sodio, a esa fuerza que le genera el sodio. De esta manera tenemos los dos elementos principales, la acetil-CoA y tenemos la colina, que se unen gracias a la enzima colina sintraferasa, que está allí también en ese axoplasma, formándose finalmente la acetilcolina. Es decir, el proceso de síntesis es bastante sencillo, a diferencia de las catecolaminas, que es un poquito más complicado. La acetilcolina comienza entonces a almacenarse en vesículas presinápticas. Ella no entra sola, sino que tiene que utilizar también una molécula de transporte que utiliza los protones en forma de hidrogeniones, antitransportando estos hidrogeniones hacia afuera a favor de gradiente, y la acetilcolina hacia dentro de la vesícula. Así las vesículas quedan allí en el terminal sináptico esperando el momento adecuado para poder ser liberado, como ven aquí, hacia afuera, hacia un lugar que se conoce como hendidura sináptica. Esta es la membrana presináptica del botón axonal. Esta es la membrana de la célula del órgano efector, que puede ser una célula muscular, esquelética, muscular lisa, porque recuerden que aquí tenemos acetilcolina en el músculo esquelético. Puede ser cualquier órgano efector del sistema nervioso autónomo. ¿Okay? Entonces, esta membrana es llamada postsináptica, tiene receptores para acetilcolina, esos receptores que nosotros mencionamos. Tiene los nicotínicos y tiene los muscarínicos. Y entran en la hendidura sináptica, ¿okay? Esta acetilcolina. La acetilcolina, luego de ejercer su interacción con su receptor postsináptico, ella debe ser liberada de allí, porque si sigue estimulando el receptor, se perpetúa su acción. Imagínense ustedes acá en el músculo esquelético que la acetilcolina esté todo el tiempo actuando sobre ese receptor nicotínico del músculo, provocando contracción muscular. Llega un momento que ese músculo se agota, puede paralizarse, o se puede dar una contracción semipermanente en el tiempo, generando, por ejemplo, tetania. ¿Okay? Entonces, debemos liberar esa acetilcolina luego que ella realizó su acción
Para eso existe en esa hendidura una enzima natural que es la acetilcolinesterasa, que degrada la acetilcolina que está aquí. Sin embargo, hay otras maneras de eliminar la acetilcolina. Por ejemplo, ella puede ser recaptada a nivel presináptico para reciclar, ¿okay? Y se vuelve a meter en las vesículas y se puede utilizar de nuevo. Y otra manera es que la acetilcolinesterasa la divida, la escinda en acetato y colina, como ven acá. La colina generalmente es utilizada para sintetizar más acetilcolina y el acetato es utilizado o es degradado por vías metabólicas. ¿Bien? La toxina botulínica. Esos son puntos donde tú puedes impedir la liberación de acetilcolina en este tipo de sinapsis. Así que el dibujo me pareció muy bonito, muy explícito, pero mira, desde la entrada de la colina aquí arriba hay una droga que se llama hemicolinio que evita la entrada de colina. Si no hay colina no se forma acetilcolina, entonces no hay transmisión sináptica. Y así, hay varios puntos donde tú puedes actuar. Y acá, en la membrana presináptica, tú puedes impedir que se libere la acetilcolina con la toxina. Sí. Bueno. Ajá. Ahora voy acá. Hoy calor, yo estoy así como con mucha emoción. Bien. Les explico. Aquí está la membrana presináptica. Bien. Esta es la hendidura. Y esta es la membrana postsináptica. Vean los receptores bonitos que dibujan aquí. ¿Okay? Y los receptores que están vinculando allí específicamente son de tipo nicolina. Les voy a apagar para que se vea más bonito. Ahorita se la prendo, no me van a contar a dormir, por Dios. Miren que esta es la ampliación de este pedacito que ustedes ven aquí. Esta es un terminal axónico y el músculo. En este caso está representando es la sinapsis que hay a nivel del sistema nervioso somático, a nivel de la placa neuromuscular. ¿Okay? Estas son las vesículas, como ven, que son las vesículas presinápticas que tienen esos cuticos verdes, son concentraciones de acetilcolina. Y ven algunos otros elementos. Veamos como unas culebritas azules y por aquí una amarilla. Estas culebritas en general se llaman proteínas SNARE. S-N-A-R-E. Proteínas SNARE se le conoce globalmente a todo el conjunto de estas proteínas. Existen entonces proteínas SNARE que están en la membrana de la vesícula y hay otras proteínas SNARE que están en la membrana presináptica. Su función, o la que nos interesa principalmente para favorecer la liberación de la acetilcolina, como ven, la vesícula se tiene que mover y llegar acá para fundirse. Como ven, la membrana de la vesícula y la membrana presináptica se fusionan y por exocitosis liberan la acetilcolina. ¿Okay? Entonces, esto no se da al azar, esto no es simplemente que llegó el estímulo eléctrico, entró el calcio al botón presináptico y eso hizo que se movieran las vesículas hasta fundirse y provocar la liberación. Eso no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque después la vesícula no se une de manera muy fuerte a la membrana presináptica y es muy deficiente la liberación del neurotransmisor. Entonces necesitan proteínas que la anclen, proteínas de anclaje de la vesícula a la membrana. Entonces hay una proteína que se llama sinaptobrevina, que es esta que está aquí, esta más azul o morada. Sinaptobrevina, que es de la vesícula. También se le llama SNARE B de corta, porque es la SNARE de la vesícula. También hay otras proteínas SNARE, la SNAP25 y la sintaxina, que están a nivel de la membrana presináptica. A estas las llaman también SNARE-T porque están a nivel de la membrana presináptica. Y como ven, cuando la vesícula se va acercando, estas tres proteínas se entrelazan.
¿Y qué es lo que va a hacer? Ayudar a anclar la vesícula en la membrana presináptica para que no se mueva, para darle fijación. Y esto permite la liberación. También hay unas otras proteínas esnare, como esta que ustedes ven acá, esta amarillita que está por fuera de la vesícula, se llama sinaptogamina. La sinaptogamina, esto no está en los libros. La sinaptogamina es un sensor de calcio. ¿Por qué es tan importante el calcio? Porque el calcio, cuando entra al botón presináptico, gracias a un potencial de acción estimulador, permite el movimiento. El calcio, cuando ustedes lo escuchen, calcio siempre generalmente lo deben asociar con movimiento, ¿okay? Con la interacción que tiene con filamentos de miosina, de actina, para generar contracción, para generar movimiento. Entonces, el calcio es necesario para que se dé ese movimiento a través de filamentos de actina que hay dentro de este terminal y permitir así la fusión. ¿Okay? Otra proteína también de tipo SNAR es la complexina. Se la coloqué aquí abajo porque la complexina también es una proteína SNAR que ella está acá en la membrana presináptica. ¿Y qué hace ella? Ella es muy odiosa. Ella lo que evita es que la vesícula se pegue. Es una inhibidora de este proceso. Pero ¿quién la contrarresta? Esta, la sinaptogamina. Cuando la sinaptogamina detecta la presencia de calcio, dice es necesario que esa vesícula llegue a liberar ese neurotransmisor a la hendidura. Entonces la quita, la elimina de este terminal, de esta membrana presináptica y permite la fusión. ¿Okay? En pocas palabras eso es lo que sucede. Entonces van a ver cómo en la siguiente imagen, vamos a ver cómo se da ese proceso. Estas son la interrelación de las tres proteínas SNAR, la sinaptobrevina, sintaxina y la SNAP25, que son proteínas de anclaje para que luego se libere el neurotransmisor. La toxina botulínica lo que hace es impedir esta formación, ¿ok? Bloquea las proteínas SNAR, entonces prácticamente las rompe. Y como las rompe, no permite la liberación de acetilcolina, el músculo no recibe esa información, el músculo esquelético no se contrae y por eso es que se produce, evita la formación de las arrugas dinámicas cuando se da la contracción muscular. Ok, aquí entonces hablamos de los receptores colinérgicos. Nuevamente aquí se ejemplifica cómo se da el proceso de producción de acetilcolina. La acetilcolina se libera a la hendidura y tiene a nivel postsináptico receptores nicotínicos muscarínicos. Existen entonces los receptores nicotínicos y los receptores muscarínicos. A los receptores nicotínicos se les llama receptores por su mecanismo de acción. Ionotrópicos por su mecanismo de acción. Y a los muscarínicos, metabotrópicos. ¿Ok? El nombre te indica cómo actúan ellos, cómo funcionan. Los nicotínicos son canales iónicos, funcionan como canales iónicos. En cambio, los muscarínicos utilizan segundos mensajeros para poder ejercer su acción a nivel postsináptico. ¿Okay? Aquí se pueden observar el amarillito, el que está en el centro, que es este mismo que está aquí, es el nicotínico, el canalcito, un canal que se inserta en la membrana postsináptica. Y tenemos entonces los metabotrópicos, que son los muscarínicos, y estos están acoplados a proteínas G. Los receptores nicotínicos siempre van a provocar, cuando yo lo estimulo con acetilcolina, siempre van a provocar excitación. ¿Okay? Mientras que los muscarínicos, estos metabotrópicos, va a depender de su mecanismo de acción, del segundo mensajero y de la proteína G a la cual están unidos.
¿Por qué? Porque pueden tener efectos excitatorios, pero también pueden tener efectos inhibitorios. ¿Ok? Una nomenclatura que a mí no me falla. Aquí incluso se nota fácilmente. Los receptores muscarínicos impares, M1, M3 y M5 tienen efecto excitatorio. ¿Okay? M1, M3, M5 tienen efecto excitatorio. ¿Por qué? Porque ellos, su mecanismo de acción es aumentar o activar la fosfolipasa C. ¿Okay? Y al activar la fosfolipasa C, ¿qué se va a producir? ¿Dónde actúa la fosfolipasa C? MP cíclico, ¿no? ¿Ah? ¿No? Sobre el fosfatidilinoxidol trifosfato va a producir ¿qué? Diacilglicerol y inositol trifosfato. El inositol trifosfato aumenta o favorece la salida de calcio y el diacilglicerol va a activar según los mensajeros otras vías de activación intracelular. Mientras que los muscarínicos pares, que los pares mochados todos, el M2 y el M4 tienen efecto inhibitorio porque ellos lo que hacen es disminuir el AMP cíclico. Ellas inhiben la anilatociclasa y al inhibir la anilatociclasa obviamente bajan los niveles de AMP cíclico y con eso tienen efecto inhibitorio. ¿Bien? Eso es en reglas generales como aquí. Ok, ubicación de los receptores muscarínicos. Ajá. Como les dije al principio, la acetilcolina, como también está en el sistema nervioso central, ¿qué es? 35. Media hora se localizan en todo el sistema nervioso central, como ven, M1, M2, M3, M4, M5, todos están en el sistema nervioso central. Yo sé que el M3 aquí no lo dice, pero sí está también en el sistema nervioso central. Y los primeros tres muscarínicos están en otras estructuras periféricas. El M1 principalmente pueden estar en las neuronas preganglionares, hagan silencio, en las neuronas preganglionares a nivel presináptico, puede estar a nivel de las postganglionares simpáticas, las postganglionares del sistema nervioso simpático, las excepciones. Ahí tienen M1. Y a nivel del tubo digestivo, principalmente en las glándulas salivares y gástricas. El M2, sistema nervioso central. Y está a nivel de músculo cardíaco y musculatura lisa de muchas vísceras huecas. M3, tejido glandular, vasos sanguíneos, en el músculo liso a nivel endotelial y específicamente en musculatura lisa de algunos órganos específicos como los bronquios, en el iris, en la vejiga, podemos encontrar receptores muscarínicos de tipo 3. Como ven, los mecanismos de acción M1, M3 y M5 es el mismo. Activa fosfolipasa C. Y el M2 y el M4 inhibe la anilatociclasa. Y aquí tiene su aplicación farmacológica. Hay antagonistas que son los antimuscarínicos, los antagonistas de los receptores muscarínicos. La atropina es la principal, como fue uno de los primeros antimuscarínicos. Y los agonistas es la misma acetilcolina, pero también tenemos fármacos como el carbacol, la metacolina, que pueden ser utilizados para estimular esa sinapsis colinérgica. Estos son los receptores nicotínicos. Como ven, es un canal que está formado por varias subunidades. El que tiene más subunidades es el nicotínico tipo 1, el que está a nivel muscular. Tiene 7 subunidades. Como ven, aquí está cerrado el canal. Pero cuando la acetilcolina se une a sitios de unión específicos, se abre. ¿Y qué pasa cuando se abre? Permite el paso de sodio. Y el sodio, cuando pasa a través de una membrana, esta es la membrana, el sodio entra, el sodio tiene cargas positivas.
produce es despolarización eléctrica. Y todo potencial eléctrico despolarizante es un potencial de acción. ¿Okay? Es estimulación. ¿Dónde están los receptores nicotínicos? En la placa neuromuscular, en los ganglios autónomos, tanto simpáticos como parasimpáticos, en la glándula adrenal y en el sistema nervioso central. Ahora, con respecto a la noradrenalina, ya les mencioné que el proceso de síntesis es un poquito más largo. Ella se deriva de un aminoácido que es la tirosina. La tirosina, por acción de una tiroxina hidroxilasa, se transforma en dopa. La dopa se descarboxila, se transforma en dopamina. La dopamina se hidroxila y se transforma en noradrenalina. La noradrenalina, luego por una metiltransferasa, se transforma en adrenalina. ¿Okay? Y también este proceso de síntesis, aunque aquí está dibujado, principalmente en el botón ya al final del axón, ese proceso de síntesis principalmente viene desde el cuerpo neuronal. E igualmente se debe este neurotransmisor almacenarse en vesículas. Algo que faltó decirles de la parte de la acetilcolina es que por toda esta membrana del botón presináptico viene corriendo el potencial de acción. Un potencial de acción excitatorio, despolarizante. Abre canales de calcio y este calcio entra. La entrada del calcio es indispensable para que cualquier vesícula que tenga un neurotransmisor, ya sea acetilcolina o norepinefrina, esa vesícula se pueda mover para unirse por el complejo Snarer a la membrana presináptica. Si no hay calcio, no hay liberación de neurotransmisor. ¿Okay? Y esto es aplicable tanto en noradrenalina como en acetilcolina. La norepinefrina se libera en la hendidura sináptica igualmente. Todas las sinapsis tienen esa conformación. Y a nivel de la membrana postsináptica tiene sus receptores adrenérgicos, que son los alfa y los beta. ¿Okay? Alfa adrenérgicos hay alfa 1 y alfa 2, y beta adrenérgicos beta 1, beta 2 y beta 3. También se tienen que aprender las localizaciones. ¿Okay? Ahórrense esa tarea para luego también, no solamente para el examen de fisio, sino para el de farmacología. Aquí tenemos las diversas localizaciones. Por lo general, dentro de los receptores alfa, los alfa 1 tienen acciones excitatorias y los alfa 2 tienen acciones inhibitorias. ¿Por qué? Porque los alfa 2 inhiben la diliciclasa. ¿Okay? Y esto produce disminución del AMP cíclico, mientras que los alfa 1 activan la fosfolipasa C. Lo mismo que los muscarínicos. ¿Okay? Los muscarínicos M1, M3 y M5 tienen el mismo mecanismo de acción que los receptores adrenérgicos alfa 1. Mientras que el M2 y el M4 tienen la misma acción de los alfa 2. ¿Dónde están los alfa 1? Esto es lo que se tienen que aprender, pero como la célula. Yo sé que hay algunos que no se la saben. Tranquilos. Sí, es verdad. Músculo liso vascular sistémico o periférico. Cuando en el taller, en el examen, se les pregunte musculatura lisa vascular, en el sistema nervioso autónomo tenemos que ser muy específicos, porque la presencia de receptores es variable. Una cosa es musculatura vascular sistémica o periférica, es decir, los vasos sanguíneos que irrigan todos los órganos, las vísceras tóraco-abdominales. Es diferente al músculo liso vascular que irriga el músculo esquelético. Allí van a tener acciones diferentes del sistema nervioso simpático. ¿Okay? Entonces tienen que ser bien específicos. Musculatura vascular periférica, están los alfa 1, e incluso en la piel también, cuando hablo de periférico y sistémico también incluyo la piel. Músculo liso genitourinario, pero en los esfínteres. El músculo liso gastrointestinal en esfínteres, el músculo radial del iris y a nivel del hígado. Los alfa 2 a nivel del terminal presináptico hay alfa 2, musculatura lisa gastrointestinal, pero la pared.
En la pared hay alfa 2, mientras que en los esfínteres hay alfa 1. Glándulas de todo el sistema gastrointestinal, islotes de Langerhans y musculatura lisa vascular del músculo esquelético. Ahí faltó del músculo esquelético. Y luego tenemos con respecto a los beta 1, corazón, miocardio, el aparato yuxtaglomerular en el riñón, las glándulas salivares, tejido adiposo, beta 2, músculo liso vascular de la musculatura esquelética, es decir, lo que irriga la musculatura esquelética, musculatura lisa bronquial y a nivel de las glándulas bronquiales también, musculatura lisa geniturinaria, principalmente a nivel uterino, y gastrointestinal también en la pared. Y en los beta 3 son los que predominan en el tejido adiposo. ¿Okay? ¿Qué efecto ya vamos a ver cada órgano en específico? Eso también se pregunta en examen. Recuerden que a nivel ocular tenemos dos funciones que el sistema nervioso autónomo. Primero, lo que se produce es miosis o midriasis, dependiendo de la necesidad y la presencia de luz. La miosis es el cierre pupilar y la midriasis es la apertura del diámetro pupilar. ¿Okay? Recuerden que ahí hay dos músculos, el radial y el circular. El circular es el que produce el esfínter, el que genera ese esfínter que cierra, mientras que el radial abre. Aquí están dibujaditos. Este es el radial, como los rayos de la bicicleta, que al contraerse tiran hacia afuera y abren la pupila. Eso produce midriasis. Y lo que ustedes ven así como un enredo alrededor son las fibras del músculo circular. Y el circular, cuando se contrae, cierra. ¿Okay? Vean que cuando este se contrae, cierra la pupila y produce miosis. ¿Bien? ¿Qué sucede además de las funciones que tiene el autónomo en este músculo? También tenemos otro músculo que es el músculo ciliar. ¿Para qué? Para la acomodación del cristalino, visión lejana o cercana. Cuando nosotros, recuerdan el video que cuando estamos en situación de alerta, nosotros necesitamos poder captar la mayor cantidad de estímulos de nuestro ambiente externo. Y para eso necesito que la pupila se dilate para que entre suficiente energía lumínica, información y también acomodar el cristalino para la visión lejana. ¿Okay? ¿Quién hace esto? El simpático me va a producir. Este simpático y parasimpático se refiere a este dibujo, ¿okay? No a este. Aquí se lo coloqué de esta manera porque así me salieron, pero es para que recuerden qué es lo que es miosis y midriasis. Pero la miosis es controlada por el parasimpático y la midriasis por el simpático. Este es el músculo ciliar que nos permite la acomodación del cristalino, es decir, que se abombe o se aplane. El músculo ciliar, como ven, tiene, de allí parten unos ligamentos que permiten la suspensión, se insertan periféricamente al cristalino y permiten la suspensión del cristalino. Dependiendo de cómo está este músculo, relajado o contraído, el cristalino se abomba o se aplana. Si este músculo se contrae, se achica, ¿qué va a pasar con los ligamentos? Se sueltan, se ponen flojitos. Y al ponerse flojitos, que es lo que ocurre acá, cuando se contrae, por eso está más gruesecito, porque el músculo está contraído, se aflojan los ligamentos y permite que el cristalino se abombe. Entonces, ¿se abomba para qué? Para la visión cercana, porque entre más grueso es el cristalino, su poder de refracción aumenta y me permite la visión cercana. En cambio, cuando ese músculo se relaja, se abre ese círculo, tira los ligamentos, los pone tensos. Y ahí ese tironear de los ligamentos, aquí nada más que se ven arriba y abajo, pero es en toda la circunferencia del cristalino, lo aplana. Y al aplanarlo, un lente que esté aplanado, recuerden que el cristalino es un lente, una lente, cuando se aplana, su poder de refracción disminuye. Y eso hace que nosotros podamos tener capacidad de la visión lejana. ¿Okay? ¿Qué pasa a nivel cardiovascular? Muy preguntado siempre.
A nivel cardíaco, recuerden que en el corazón nosotros tenemos los nodos, el nodo SA, que es el marcapaso fisiológico de la frecuencia cardíaca. Allí el simpático incrementa su activación y hay un aumento de la frecuencia cardíaca. Los sistemas de conducción también, el sistema eléctrico de conducción del corazón también se estimula. Y no solamente la frecuencia aumenta, sino no por solamente activar el nodo, sino también todo ese sistema de excitoconducción. Y aumenta la contractilidad. El corazón no solamente aumenta más frecuente, sino más fuerte. ¿Okay? Y eso, por supuesto, hace que el músculo cardíaco pueda eyectar mayor volumen de sangre. Y es por eso cuando estamos asustados, sentimos que el corazón late muy duro, muy fuerte y se siente a nivel torácico. Ahí hay receptores beta 1 principalmente. Luego tenemos el parasimpático, en este caso lo que hace es disminuir, aquí sí se observa como una acción contraria. El simpático aumenta y el parasimpático lo disminuye. A nivel de vasos sanguíneos, recuerden que tenemos que hacer la diferencia de los vasos sanguíneos plásmicos, los que están a nivel de órganos, se contraen. A nivel de los músculos esqueléticos, la musculatura, los vasos sanguíneos que irrigan el músculo esquelético, principalmente se dilata, los que están inervados por lo que tienen presencia a través de los receptores beta 2, pero hay otros que se contraen cuando ya va. Las funciones autonómicas están más que todo orientadas al sistema nervioso simpático. Y esto tiene una lógica, no se lo aprendan de memoria. Lo que tienen que aprender de memoria es la ubicación de los receptores. Si yo tengo, por ejemplo, una simulación de tipo agarrar, por ejemplo, una novela de Baltasar, ¿qué efecto tiene eso el sistema nervioso autónomo en la modulación de la frecuencia cardíaca? Claro, O sea, pero ¿cómo es? Eso es una clase completa de ustedes, aparte. Si quieren con la clase del jueves, como tengo el otro grupo ya esperando afuera, vamos a explicar eso para que se entienda mejor la parte del sistema nervioso autónomo y que les va a ayudar también para el taller, porque en el taller hay un caso de sistema nervioso autónomo con disfunción autonómica y les va a servir esa explicación. ¿Sí? Pero como todavía nos faltan los demás órganos, estoy apuradita, pero eso tiene totalmente relación, porque el sistema nervioso autónomo regula a través del vago toda la función cardiovascular. ¿Okay? Bien, entonces el simpático, como ven, activa el corazón, pero también favorece que ese volumen de sangre que se está inyectando en demasía, muchísima sangre hacia toda la circulación, pueda llegar al órgano que lo está necesitando cuando hay activación simpática. ¿Y cuál es ese órgano? Musculatura esquelética, corazón y sistema nervioso central, principalmente musculatura esquelética. ¿Y quién no lo necesita? La piel y los órganos viscerales, sí, órganos torácicos. A nivel bronquial, esto es muy utilizado en la parte del tratamiento para el asma, por ejemplo. Aquí tenemos entonces los dos efectos. El receptor beta está principalmente a nivel, los beta 2, a nivel de la musculatura lisa bronquial, y cuando lo estimula el simpático produce broncodilatación, es decir, mejora el paso del aire, mientras que a través de receptores muscarínicos, principalmente M3, van a producir broncoconstricción. A nivel gastrointestinal, el simpático en reglas generales inhibe la peristalsis, es decir, la pared del tubo digestivo desde arriba hasta abajo la relaja y los esfínteres lo contraen, entonces eso evita la evacuación. Mientras que el parasimpático hace todo lo contrario, estimula la evacuación porque aumenta el peristaltismo intestinal y relaja los esfínteres. ¿Okay? Recordemos que los esfínteres a nivel gastrointestinal y genitourinario, hay esfínteres autonómicos, pero también hay esfínteres del sistema nervioso somático. ¿Okay? Eso es lo mismo. Aquí simplemente ustedes tienen que
repasar bien la ubicación de cada uno de esos receptores. Igual sucede a nivel urinario. Tenemos aquí el músculo detrusor con el esfínter interno, el esfínter externo que es voluntario. El simpático inhibe la micción y el parasimpático la estimula. ¿Por qué el parasimpático la estimula? Porque contrae el detrusor, el músculo que forma la vejiga, la pared de la vejiga, y relaja el esfínter interno. Si las condiciones están dadas, el esfínter externo que es voluntario, también lo relajamos, para favorecer la evacuación. ¿Por qué? ¿Quién me contesta si ya sabemos esto a nivel genitourinario, a nivel gastrointestinal? ¿Por qué algunas personas pueden hacerse involuntariamente pipí y pupú cuando se asustan mucho, cuando tienen una situación de estrés muy grave? ¿Por qué creen vos? También eso tiene que ver con el efecto que tiene el sistema nervioso central. El sistema nervioso central es el centro de acopio de toda la información sensorial y también autonómica, y puede bloquear el sistema nervioso simpático. Y al bloquearlo puede predominar el parasimpático y se da este proceso de relajación de los esfínteres y la persona puede evacuarse o hacerse bien. Bueno, eso ya ustedes lo vieron. Generalmente, por supuesto, actúa a través de reflejos. Y a nivel de la actividad sexual, tenemos que, sobre todo en los hombres, se observa una acción cooperativa de los dos sistemas. El parasimpático produce erección y el simpático favorece la eyaculación. Que hay aquí glándulas. Las glándulas, esto es muy importante porque a veces la confunden, sobre todo porque ahí se ven las recepciones del sistema nervioso simpático. Vean que las glándulas nasales, lagrimales, salivares y gastrointestinales, el sistema nervioso simpático disminuye la secreción. Es decir, son secreciones escasas y muy concentradas. Mientras que el parasimpático lo aumenta. Esto también tiene lógica. El parasimpático se activa cuando estamos en proceso de alimentación a nivel postprandial. Y necesitamos todas esas secreciones para que se pueda dar los procesos de digestión. En las glándulas sudoríparas, miren que no hay representación parasimpática, y tanto las encrinas como las apocrinas. ¿Por qué? Porque aquí es donde se da la excepción a la regla del simpático, donde son anatómicamente simpáticas, pero funcionalmente liberan acetilcolina. Miren aquí. Y otros órganos a nivel hepático favorecen los procesos de gluconeogénesis, también a nivel tejido adiposo, principalmente a través de receptores beta 3, estimula la lipólisis, y en el riñón, en el aparato juxtaglomerular, favorece la liberación de renina. Madre santa. Y bueno, la respuesta de lucha y huida, que ya nosotros la conocemos con el primer video, todas las acciones simpáticas exacerbadas. ¿Okay? Y quiero finalizar con esta lámina, donde se observa que existe siempre un control del sistema nervioso central, donde hay una estructura a nivel de tallo, el músculo del tracto solitario. Allí confluye la información sensitiva o sensorial que viene por los pares craneales, el 3, el 7, el 9 y el 10, pero también la información sensorial de dolor, de cualquier otro tipo de sensación táctil a nivel periférico, confluye, y también allí permite entonces que se dé una respuesta simpática y parasimpática adecuada. Además del hipotálamo, que forma parte también del sistema límbico. ¿Por qué? Porque el sistema límbico, la amígdala, el hipocampo, el hipotálamo, todas estas estructuras nos permiten discernir, o hacen que el sistema nervioso pueda discernir en cuál sistema o cómo va a responder
para permitir así un equilibrio. Hay momentos que necesitamos la presencia del simpático y otras del parasimpático, pero eso ustedes no se dan cuenta, que cómo hace el organismo para saber cuál sistema va a activar, y esto lo permite estas estructuras del sistema nervioso central, ¿okay? Por la información sensitiva que trae de la periferia. Bueno, yo creo que con esto terminamos la clase y nos vemos el jueves con neuromuscular y reparto